Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo un poquito el tema de las máscaras de recorte y les había dejado una actividad así de tarea para que intenten hacerla. Algunos ya las entregaron, las estuve corrigiendo, pero vamos a ver algunos detalles para que tengan en cuenta. Vamos aquí, jueves, acá, máscaras de recorte. Este era el ejercicio donde era la foto de los animalitos y había que colocarlos en la posición que quieran, y si eran otras fotos podían poner otras fotos diferentes, no había ningún inconveniente. Vi algunos detalles en los diseños, por eso quiero realizar este ejercicio, algunas partes. Vamos a hacer lo siguiente. Acá vemos que tenemos un fondo, en este caso es un fondo negro, por lo tanto voy a traer lo que es la imagen del fondo dentro de Photoshop. Entonces acá es donde voy a estar trayendo todo el contenido. Lo siguiente, traigo la palabra de Animal Planet. Acá, yo puedo arrastrar el contenido directamente dentro de lo que sería el documento. Voy a ocultarlo momentáneamente, lo que es el fondo, porque si no, no se ve nada. Entonces, en el momento que lo traemos, automáticamente podemos ver cómo el texto se acopla, más o menos, y se redimensiona al tamaño de este documento. Si nosotros agarramos esta imagen y yo la traslado para abrir una pestaña nueva, acá estamos abriendo directamente la imagen. Y desde acá nosotros también podíamos trasladarla. Manteníamos presionado y lo arrastraba. Podemos ver que es exactamente, más o menos a simple vista, conseguimos el mismo resultado, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, no hay ningún problema. En el caso de las imágenes de los animalitos, vamos a traerlo. Vamos con el zorro. Cuando lo traíamos directamente, veíamos cómo tiene exactamente el mismo tamaño. Se trata de ajustar, ya sea en ancho o en alto, al tamaño del lienzo, o sea, de la hoja. Pero si yo lo abro desde otra pestaña y traslado, arrastro la imagen, acá podemos ver que es un poquito más grande. Si yo lo comparo con la otra foto, vemos que no sobra tanto de arriba y de abajo. Acá yo lo muevo un poquito para abajo, un poquito para arriba, y vemos que ya se visualiza el fondo. En cambio acá yo lo desplazo bastante hacia abajo y ahí recién se ve el pedacito del fondo. Lo desplazo un poquito más hacia arriba y ahí vemos recién la parte del fondo. Esto ocurre porque en el momento que nosotros arrastramos el archivo de foto sobre directamente este documento, se convierte en lo que se conoce como un objeto inteligente, ¿sí? Que nosotros vamos a tener después un capítulo dedicado para los objetos inteligentes, cómo crearlos, cómo trabajar con ellos. Pero para que vean, en este caso, como es chiquitita la imagen, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. La diferencia puede ser que la veamos cuando tenemos que hacer alguna edición dentro de la foto, como por ejemplo cambiar lo que es el tamaño. Vamos a traer acá el koala. Vemos que las dimensiones son un poquito más grandes. Vamos a ocultarlo. Algo que noté, que se los mencioné en las tareas que corregí, pues lo estuve viendo, es que al momento de usar transformación libre, vamos a ocultar, vamos a hacer más grande primero la miniatura y voy a hacer más grande la pantalla también para que se vea mejor.
Ahora sí. Entonces aquí, fíjense que tenemos las dos capas, la capa normal y después tenemos la otra capa que tiene este pequeño icono en la esquina inferior derecha. Este icono que está ahí me está indicando que este objeto es un objeto inteligente. Esa es una de las maneras de poder identificarlo. Esta es una capa que tiene un objeto inteligente, mientras que esta que está acá es una capa común. No vemos ningún tipo de icono. Simplemente se arrastró. Agarré la imagen y la arrastré. Fíjense, voy a eliminarlo. Mantuve presionado y sin soltar, yo ya tenía Photoshop abierto. Y acá, al momento de soltarlo, aprieto la tecla Enter y ya se convierte en un objeto inteligente. Otra forma de hacerlo es desde el menú Archivo. Y dependiendo la versión que tengan ustedes de Photoshop, van a tener o simplemente la palabra colocar, así solito, o les va a aparecer dos opciones para poder colocar un elemento, ya sea incrustado o enlazado. Vamos a ir acá, vamos a colocar un elemento incrustado, vamos a jueves. Máscara recorte, voy a traer de vuelta el koala. Y podemos ver cómo aparece este icono en la esquina inferior derecha. Si yo estoy en la versión CS6 y voy al menú Archivo, Colocar, voy a conseguir exactamente el mismo efecto. La diferencia que hay en las versiones más nuevas, que ahora tenemos dos opciones, incrustado y enlazado, es el comportamiento que va a tener la imagen dentro del archivo de Photoshop. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando colocamos un elemento, por ejemplo la versión CS6, lo que estamos haciendo es incrustarlo de manera automática, pues es la única opción que viene por defecto. Al incrustarlo significa que no importa si yo este archivo, o sea la foto original, el archivo que tengo acá en la carpeta, no importa si yo después lo elimino. No hay ningún problema porque va a estar incrustado, o sea, ya va a estar incorporado dentro del documento de Photoshop. Entonces, si yo este archivo lo guardo, me llevo el archivo en un pendrive y me voy a otra computadora a trabajar, igualmente puedo seguir trabajando con estas imágenes. Por el contrario, cuando yo coloco un elemento enlazado, voy a usar otra fotito. En este caso, hacemos un clic, el icono cambia. Me aparece, sí, un pequeño iconito en la esquina inferior derecha, pero este icono es como una cadenita, es un vínculo. ¿Qué quiere decir? Que este archivo lo tengo dentro de mi documento de Photoshop, pero está vinculado, o sea, está conectado con el archivo original. Si yo este documento de Photoshop lo guardo, me lo llevo a otra máquina, cuando abra el archivo me va a decir, mira, tenés un archivo que está enlazado, que es el del conejito, y este conejito, el archivo original en JPG, no lo tenés. O sea, nos permite igualmente visualizar la imagen, todo súper bien, pero no voy a poder hacer ediciones de manera directa sobre la foto. ¿Qué quiere decir con ediciones de manera directa? Si yo, por ejemplo, quiero usar la herramienta borrador, fíjense que tengo el símbolo prohibido, a pesar que la capa está seleccionada. Ahí tengo la capa del koala seleccionada. Voy a hacer un clic en el conejo y vemos que también tengo el símbolo de prohibido, o sea, como que no puedo usar esta herramienta. En el momento que hacemos un clic, Photoshop me muestra una advertencia y me dice: antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente. Editar contenido ya no estará disponible. ¿Desea rasterizar el objeto inteligente? Si yo le pongo OK, fíjense, le voy a poner OK. Al rasterizarlo, elimina este icono de objeto inteligente. Lo mismo en el caso del conejito.
Si yo hago un clic me dice se debe rasterizar. ¿Qué es rasterizar? Significa que ya no va a ser más un objeto inteligente y lo estoy convirtiendo en una capa común y corriente. Ahora bien, vimos el tema del icono, pero ¿qué diferencia hay entre... ahora vamos a ver qué diferencia hay entre utilizar una capa inteligente, un objeto inteligente, mejor dicho, y una imagen que nosotros traemos, o sea, una capa común. Vamos a volver a traerlo como estaba antes. Un detalle. Con el tema de los enlazados, para terminar. Al estar enlazado, significa que yo dependo de una conexión con el archivo. Si yo me llevo este documento, supongamos que enlacé el archivo del águila. Si yo me llevo este archivo de Photoshop, tengo que llevarme también conmigo el archivo del águila. Esto en parte podría ser algo molesto, ya que tenemos que trasladarnos con todos los archivos. Pero si yo tengo la información guardada en una carpeta, simplemente agarro la carpeta y me lo llevo. Lo que tiene de diferente, más allá de la forma de trabajar entre incrustado y enlazado, es el peso que va a tener luego nuestro archivo. Si nosotros incrustamos los elementos, o sea, los archivos de foto, en nuestro documento de Photoshop, el archivo va a pesar un poco más que si nosotros los enlazamos. Ya que por un lado vamos a tener el peso del archivo de Photoshop, y después lo que son las imágenes que están enlazadas no van a pesar tanto porque simplemente están conectadas, o sea, no están dentro de nuestro proyecto. La diferencia que hay entre uno y otro es más que nada el peso que va a tener después nuestro archivo. Esta diferencia la veríamos más que nada si nosotros trabajamos con fotos grandes, o sea, fotos que están, por ejemplo, en 4K, más de 4000 píxeles. Que son las imágenes que el tamaño de fotos que uno tiene como resultado cuando usa una cámara digital. Las cámaras profesionales, los tamaños de fotografía son bastante grandes. Entonces esa es la diferencia que hay entre incrustado y enlazado, o sea, el comportamiento que tiene la imagen dentro del archivo de Photoshop. Si va a estar simplemente vinculado y yo tengo que trabajar con los dos archivos, o sea, trasladarlos al mismo tiempo, o si va a estar incrustados y no me tengo que preocupar si el día de mañana yo esta foto después la borro de mi equipo. La voy a seguir teniendo y voy a poder trabajar con ella desde Photoshop. Eso por un lado. ¿Cómo vamos hasta este punto? Exacto, todo va a depender de tu versión de Photoshop. En la versión CS6 tenés simplemente la opción colocar, nada más, o sea, no tenés para elegir y por defecto lo va a estar incrustando dentro de tu proyecto. Ahora sí, Windows 7, listo, y ahí va a quedar ejecutándose de fondo. Y vas a ver que en la versión CS6 ahí no salen las dos opciones. Bueno, acá, ¿por qué es un objeto inteligente? Y acá vamos a ver una pequeña diferencia. Por un lado tenemos esta capa, que es una capa común, vemos que no tenemos el icono, y este que está acá abajito, que tiene el icono de objeto inteligente. Nosotros sabemos que podemos cambiarle el tamaño a nuestras imágenes, a nuestras fotitos, desde edición, transformación libre. Acá es donde entra este pequeño detalle que les quería resaltar, pues lo vi en varios trabajos, el tema de lo que es mantener las proporciones entre ancho y alto. Asegúrense siempre cuando van a editar el tamaño, cuando van a usar transformación libre, que lo que sería esta cadenita de vínculo sí o sí esté activada, más que nada cuando tengan que trabajar con imágenes. Si de repente yo estoy trabajando con una figura, que después vamos a ver en un capítulo el tema de las formas,
Esto, por ejemplo, es una herramienta de dibujo. Y si yo quiero cambiarle, si yo le quiero cambiar el tamaño, puedo usar transformación libre. Al estar la proporción activada, yo, no importa de qué lado esté achicando, mantiene las proporciones. Pero al ser una forma, una figura, o sea, un rectángulo, ahí me gustaría quizás que sea un poco más angosto. Entonces me gustaría deformarlo. Esto se puede hacer en las formas gráficas, no hay problema. Pero en el caso de las fotografías, cuando ustedes utilizan la opción de transformación libre, antes de tocar nada, asegúrense que esto esté activado. Se fijan, hacen un clic y ahí recién empiezan a cambiarle las dimensiones. Ojo con otro detalle, en las versiones nuevas no importa el manejador que esté utilizando, si son los manejadores de las esquinas o los laterales, siempre mantiene las proporciones. Pero en versiones anteriores, como por ejemplo el CS6, si nosotros tenemos activada esta opción para que mantenga una proporción entre ancho y alto, y a mí se me ocurre utilizar los manejadores laterales, este vínculo se pierde y la foto se deforma, que ahora se los voy a mostrar en el CS6. En versiones más nuevas eso lo corrigieron, porque si yo achico los costados no quiero que se me deforme, si está activada el ajuste de manera proporcional. Entonces siempre mucha precaución con esto. Las fotos no les tienen que quedar nunca ni así ni así. Es una regla estándar. Los textos o las figuras se pueden deformar un poco. Los textos tampoco es recomendable deformarlos demasiado, pero sí se pueden escalar. Por incluso acá en Photoshop hay una herramienta para poder escalar los textos. Pero las fotos no. Las fotos siempre tienen que conservar esa proporción. Ese es un detalle que quería que lo tengan en cuenta. Entonces voy a abrir acá la versión CS6. Esperemos unos minutitos y ya se abre. Bien, aquí, bueno, chochis. Vamos a abrir una foto. Las fotos tradicionales de Windows. Desde el menú archivo, colocar. No tengo otra opción. Es simplemente colocar, elijo la imagen. En el momento que yo apriete Enter para confirmar, acá vamos a hacer un poquito más grande, no sé si se llega a ver, ahí tenemos la pequeña miniatura, que me indica que este es un objeto inteligente. Y acá, cuando uso transformación libre, tengo para poder ajustar las proporciones entre ancho y alto, y de las esquinas ahí lo podemos manipular. Y si yo lo agarro de los costados, fíjense que se rompe esa proporción. Ahí fíjense cómo se desactivó. Si yo vuelvo a presionar acá, supongamos que, no sé, lo achiqué y pobrecito lo deformé todo. Activo esta herramienta para poder vincular y automáticamente se ajusta. Cosa que no ocurre en las versiones más nuevas. Pues si yo empecé a deformarlo y lo ajusto, queda así deformada la foto. Por eso tengan presente, depende de la versión de Photoshop que tengan, mucho cuidado cuando usan transformación libre. Bien. Ahora, vamos a ver un par de diferencias que hay entre un objeto inteligente y una capa común. Tenemos lo siguiente. Esta es mi capa común. Vamos a usar transformación libre. Y voy a achicarlo. Uy, bien chiquitito.
y aprieto Enter. Una vez que nosotros escalamos el tamaño de una imagen con transformación libre, estamos cambiando sus dimensiones. O sea, las fotos están compuestas por píxeles, que son pequeños cuadritos de color. Cada uno de estos cuadritos tiene una información de color, y si nosotros tenemos muchos de estos cuadritos, muchos de estos colores, cuantos más píxeles tenga la imagen, más resolución va a tener. Por eso cuando uno va a descargar una imagen de internet, por ejemplo las páginas de Pexels, Pixabay, nos da distintos tamaños. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de píxeles que tienen, de ancho y de alto. Cuanto más píxeles tienen, más pesada es la imagen, porque obviamente va a tener más calidad. Entonces, cuando usamos la herramienta de transformación libre, estamos manipulando esas dimensiones y esas cantidades de píxeles que había. Al cambiar el tamaño, o sea, no es que los píxeles, si yo tenía 1000 píxeles, lo reduje chiquitito y esos 1000 píxeles se encogieron y siguen siendo 1000 píxeles. No. Cuando nosotros usamos transformación libre, estamos cambiando esas dimensiones. Y si yo tenía 1000 píxeles antes, al achicarlo a la mitad, ya no voy a tener 1000, voy a tener 500 píxeles. ¿Qué pasa con esos 500 píxeles que me quedaron y los otros 500 que obviamente desaparecieron? Ya está. Esos 500 píxeles que perdí en el camino cuando usé transformación libre, ya no los vuelvo a recuperar. Esta imagen yo la achiqué. Tenía un tamaño un poquitito más grande que este y lo achiqué hasta acá. Entonces, la cantidad de píxeles que tenía antes ya no las va a tener ahora. Si yo voy a transformación libre y agrando la imagen, la podemos ver toda pixelada. ¿Por qué? Porque esta imagen tenía una cierta cantidad de píxeles, tanto de ancho como de alto. Al haber usado transformación libre y cambiar las dimensiones, esos píxeles se van eliminando. Si yo tenía 1000 y lo llevé a la mitad, perdí 500 píxeles en el camino. Entonces, al usar transformación libre, lo achiqué un montón y de esta manera, fíjense que al tener menos píxeles ya no tiene tanta definición la imagen. Esta es una de las precauciones que hay que tener cuando usamos transformación libre. Bien, esto por un lado. ¿Cómo vamos hasta acá? Con la capa común. Estefanía, dime. Ah, ok. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer el mismo proceso de transformación. Voy a ocultarlo porque pobrecito me da lástima. Todo borrosito. Esta que está acá es la capa con mi objeto inteligente, ¿no? Vamos a usar transformación libre. Suponiendo que tenemos 1000 píxeles, lo achicamos así bien chiquitito. Y acá, si yo me acerco con el zoom, ahí podemos ver que por la cantidad de píxeles que tiene, quedaron un montón. Si yo me pongo a contar los píxeles que hay, vemos cómo se redujo esa cantidad que había antes. Así como está, voy a volver a alejar. Voy a regresar a transformación libre. Y lo estiro. Y ahí tenemos una diferencia entre trabajar con una capa común y trabajar con un objeto inteligente. El objeto inteligente, nosotros tenemos la imagen. Y la imagen tiene unas dimensiones. Por más que nosotros lo estemos escalando, esas dimensiones las conserva. Entonces, si el día de mañana yo me arrepentí y digo, no, este tamaño la verdad que no me gusta, quiero continuar editándolo, yo puedo igualmente con transformación libre continuar editando el tamaño. Porque la imagen es como que estoy trabajando y está conectado con el archivo original. O sea, no es que está vinculado, sino que al ser un objeto inteligente, la foto, si yo le hago doble clic,
Fíjense qué es lo que va a hacer. Pongo OK, me abrió el archivo JPG aparte. Entonces este es el archivo y estas son las dimensiones originales. Por más que nosotros acá dentro de este documento lo estemos cambiando, no importa, el archivo original siempre va a ser este. Por el contrario, en este caso, esta imagen ya está incrustada dentro de esta capa. Por lo tanto, no, por más que yo haga doble clic, se abren otras opciones, no se va a abrir el archivo original. Todos son dos formas distintas de trabajar con objetos inteligentes y con una capa normal. Esa es una de las principales diferencias. Segunda diferencia. Vamos a volver a traer esta fotito. Tenemos otra vez, voy a ocultarlo, mi capa normal. Supongamos que yo le quiero hacer un efecto para que se vea un poco borroso la imagen. Desde el menú filtro hay un desenfoque que es un desenfoque clásico, que es el que se llama desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos en filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Este tipo de desenfoque está desde las primeras versiones de Photoshop. Entonces le aplico un desenfoque gaussiano. Y ahí vemos cómo se está haciendo ese efecto borroso. ¿Sí? El desenfoque lo que hace es eso. Pierde la nitidez la fotito y se va haciendo cada vez más borrosa. Vamos a dejarlo más o menos en 4,9. Cuando nosotros aplicamos un filtro, fíjense que estoy trabajando sobre la capa normal. Ponemos OK. El filtro ya está aplicado. Suponiendo que yo me voy a guardar. Vamos a guardarlo. Tuki. Yo sé que esto lo puedo deshacer. Si voy al menú edición, deshacer. Lo puedo deshacer en el momento. Pero supongamos que yo estoy trabajando. Tengo que salir, hacer un trámite. Guardo el documento, apago todo. Cuando regreso y quiero continuar, digo no, la verdad que el desenfoque que le hice no me gusta. Obviamente, al haber cerrado el documento, el historial se resetea y yo no puedo deshacer. La imagen queda borrosa. Si yo vuelvo al menú filtro, desenfoque gaussiano, lo único que voy a conseguir desde acá es aumentar el nivel de desenfoque. Pero fíjense que si yo lo quiero llevar a 0, el desenfoque en 0 es como lo tengo ahora. O sea, no puedo eliminar un filtro que apliqué. No hay manera de sacarlo. ¿Por qué? Porque el filtro ya se aplicó directamente sobre la capa. Es como si yo, por ejemplo, agarro la herramienta pincel y me pongo a pintar sobre esta capa. Y me pongo a pintar sobre la foto. Ya está, quedó. Estos píxeles ya quedaron dentro, incorporados junto con la imagen. Entonces, acá tenemos un filtro aplicado. Este filtro, si yo guardo el documento, lo cierro, lo abro, este filtro ya no se puede eliminar, no se puede sacar. Quedó aplicado directamente. ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero con esta capa que tiene mi objeto inteligente? Voy a menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le voy a dejar exactamente el mismo valor de 4,9. Pongo OK y acá ya ocurrió algo distinto. Me creó como si fuese una máscara. En vez de aparecer en el costadito, aparece acá en la parte inferior. Me creó una máscara de filtro inteligente. Y me dice, bueno, el filtro que está aplicado es el desenfoque gaussiano. Vamos a hacer lo mismo que antes. Guardamos, cerramos, voy a volver a abrirlo. Y acá podemos hacer lo siguiente. Supongamos que no me gusta el nivel de desenfoque, porque digo, no, me quedó muy desenfocado. Me voy acá donde dice desenfoque gaussiano, hago doble clic, y si yo este valor lo minimizo, lo voy reduciendo, fíjense que si lo llevo a 0, recupero la nitidez de la imagen. O sea que
apliqué un filtro, pero al ser un objeto inteligente no se aplicó directamente sobre la capa, sino que creó como una capa aparte aplicando ese filtro. Entonces yo lo puedo continuar editando, ya sea si quiero disminuir el valor del desenfoque o si directamente digo, no, la verdad que no me gusta cómo está este filtro. Entonces, ¿qué hago? Lo elimino. Agarro el desenfoque gaussiano y sin soltar lo puedo arrastrar al icono donde está el tachito. Y ahí lo eliminé. Y mi capa, no hace falta, no me quedo como esta que está acá, que ya no me sirve más y tengo que borrarla. Esta capa me quedó protegida. Esa es una de las principales utilidades con los objetos inteligentes. Hay otras más también, pero después ya las vamos a ver cuando hagamos un mock-up acá en Photoshop. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió un poquito los objetos inteligentes? Bien. En las versiones CS6, vamos acá a abrirlo. Acá tengo mi objeto inteligente. Vamos a hacer un poquito más grande. Aquí. Voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y acá se van a fijar que va a ocurrir exactamente lo mismo. Pongo OK y ahí se creó un filtro inteligente. Si yo hago doble clic en desenfoque gaussiano, puedo continuar editando o puedo eliminarlo. O sea, funciona de la misma manera. Lo que es esa máscara que se crea, vamos a hacer un efecto ahí bien borroso. Ok. Entonces acá tenemos una máscara porque acá está en color blanco y me está indicando que se está aplicando el filtro a toda la imagen, o sea, a todos los elementos que están dentro de esta capa llamada koala. Pero, ¿qué pasa si de repente no quiero que el desenfoque me afecte a todo en general? Quiero que afecte simplemente algunas partes y otras no tengan el desenfoque. Entonces, así como está seleccionada esta máscara, no deja de ser una máscara, voy a la herramienta borrador. Voy a hacer clic derecho, le voy a bajar la dureza para que quede bien suavecito. Y acá, fíjense que lo que estoy haciendo es eliminar el desenfoque para que se aplique simplemente a algunas zonas. Entonces ahí tenemos como un efecto de profundidad de campo. Donde tenemos el enfoque. En este caso el enfoque está en todo el koala. Pero por ejemplo se puede cambiar, si no quiero que borre demasiado, la opacidad la puedo reducir un poquito más para que haga un borrado leve. A veces haciendo un borrado leve, voy subiendo de a poquito la opacidad. Ahí está, y ahí tengo el efecto de desenfoque de campo. Tengo distintos niveles de desenfoque. Fíjense acá cómo quedó. Lo que está en color blanco es lo que está totalmente desenfocado. Lo que tiene esta tonalidad gris significa que le borré levemente el desenfoque. Y aquello que tiene un gris un poco más oscuro es donde está menos desenfocado. Y si yo la opacidad la dejo al 100%, fíjense que ahí lo tenemos en un color bien negro. Vamos a hacer un poco más chiquito. Ahí se generó un punto negro. Entonces acá, en este caso, esta parte como se ve más nítida, el foco de la lente, por decirlo de alguna manera, el foco de la lente se fue en esta sección.
Ok. Sí, igualmente habrá que buscar alguna manera de que tengas Photoshop, porque yo, por ejemplo, el GIMP no lo uso. Ya lo tengo sí instalado para abrir algunos documentos, pero necesitas sí o sí el Photoshop. Bueno, entonces estos eran unos detalles que quería que tuvieran en cuenta, más que nada con el tema de transformación libre, para que no se les deformen las fotos. Ahora, para seguir practicando con el tema de máscara de recorte, algo que les pudo haber ocurrido en los trabajos, en este trabajo en realidad, es lo siguiente. Voy a traer simplemente el de Animal Planet. Cuando traemos algunas imágenes, por ejemplo acá tengo el conejito, vamos a crear la máscara de recorte. Acá tengo el zorro y hacemos la máscara de recorte. Bien, algo que les pudo haber ocurrido es que de repente, por ejemplo, supongamos que quiero que el zorro esté más o menos por acá, y me doy cuenta que parte de la imagen, o sea, parte del conejito, quedó dentro de otra letra. O sea, acá tengo la M, una parte con el zorro y otra parte con la foto del conejo. Eso vamos a ver cómo se puede solucionar. Así que vamos a realizar la actividad del día de hoy, que es la de Collage África, que lo van a encontrar dentro del Classroom. En la clase 4, Collage África, acá tenemos las distintas imágenes y este sería el resultado, usando máscaras de recorte para colocar las fotos dentro de un objeto y dentro de el texto. Así que desde el menú archivo a abrir, lo primero que voy a hacer es abrir la imagen que va a ser el fondo, que es esta de Ecuador. Si se acercan un poquito se van a dar cuenta que la imagen muy buena calidad no tiene, pero es para que no pese tanto el archivo y lo puedan descargar sin ningún problema. Ya después, casi cerca del final, cuando estemos trabajando con cámara RAW, ahí sí los archivos van a ser bastante más pesados. Si nos fijamos bien, tenemos ya la imagen de Ecuador y tengo que traer la otra fotito de África. Si yo lo abro, vemos que la foto tiene un fondo blanco y yo necesito eliminar ese fondo. Entonces tenemos dos opciones. Opción número 1, si yo lo traigo en una pestaña nueva, vamos acá, vamos a la pestaña nueva, para poder sacar el fondo, ¿qué hacíamos? Sacamos el candado del fondo y con varita mágica eliminamos el fondo blanco. Hacíamos un clic en el fondo blanco, suprimir, con la varita mágica un clic afuera para que se deseleccione todo y ahí ya lo tenemos preparado, listo, sin el fondo, y ahí lo trasladamos. Esta es una opción. ¿Qué pasa si yo directamente opto por traer la imagen acá adentro? Vamos a cerrarlo. Vamos a volver aquí y lo traemos. Entonces acá lo que estoy haciendo es, estoy trabajando con los objetos inteligentes. Joya. Si yo voy con la herramienta varita mágica y hago un clic en el fondo blanco, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo aprieto suprimir? Me va a decir lo siguiente: no se ha podido cumplir
porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Entonces ahí tengo un pequeño problema, esto más que nada para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo puedo resolverlo? En caso que yo estoy trabajando con el objeto inteligente y digo, no, pero quiero eliminar este fondo blanco que está dentro del objeto. La primera opción, que es la más directa, es hacer clic derecho sobre el área donde está el nombre de la capa, clic derecho y elegir la opción rasterizar capa. Eso lo que hace es convertir el objeto inteligente en una capa común. O sea que yo ahora puedo hacer un clic en el blanco, suprimir y eliminarlo sin ningún inconveniente. Esa sería la opción más directa. La otra opción sería hacer doble clic sobre este archivo para que abra el archivo en otro documento aparte. Fíjense que se abrió automáticamente otra pestaña. Acá le saco el candado y con varita mágica lo elimino y suprimir. Cierro esta pestaña, me va a decir, bueno, ¿desea guardar los cambios? Sí, quiero guardarlos. Presionamos OK y acá, ahí ya lo tenemos. Sigue siendo un objeto inteligente porque no lo rasterizamos, pero pudimos eliminar el contenido. Recuerden que lo que hice fue doble clic sobre la capa para que en una pestaña nueva me abra este archivo. Son dos opciones distintas. En este caso, quizás el hecho de que esté como objeto inteligente no va a influir en mucho, porque el tamaño no se lo voy a cambiar, ya que el tamaño está perfecto así para la imagen. Ni le voy a aplicar ningún filtro ni nada. Así que da igual si es un objeto inteligente o una capa común y corriente. Guardar como, y arriba de todo, Photoshop. Súper importante siempre ir guardando cada tanto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo? Bien. Bueno, me queda con uno. Chuchis. Empezamos a traer las imágenes. Vamos trayendo el hipopótamo. Lo mismo, puedo colocarlas directamente. No se olviden el mantener las proporciones. Si es necesario, se los voy a repetir durante todas las clases. Una vez que traemos una imagen, ya podemos hacer clic derecho y crear máscara recorte. Y así con cada una. Vamos a traer el tigre. Antes de hacer la máscara de recorte, me voy al menú edición, transformar, y acá elegimos la opción voltear horizontal. Y lo mismo, máscara de recorte.
Bien, acá, si yo por ejemplo dejo activada otra capa, supongamos que ahora tengo activada la paloma, pero me voy a otra capa, por ejemplo la del elefante. Vamos a traer acá un león. Puede ser que lo que les ocurra es lo siguiente, por ejemplo, lo que es el león, fíjense cómo la imagen de la paloma desaparece. Si les ocurre eso, presten atención porque, por ejemplo, tenemos estas capas que tienen la máscara de recorte, pero la del león que acabamos de aplicar, esa no tiene ese efecto. Así que clic derecho, crear máscara de recorte. Y ahora sí. Y podemos simplemente cambiar el orden de las capas arrastrando. O sea, mantengo presionado y sin soltar. Voy arrastrando y voy cambiando la ubicación de los elementos. Bueno, algo que puede ocurrir cuando estamos trabajando y tenemos muchas imágenes es lo siguiente. Está bien, acá al haberlo colocado directamente, cada capa me muestra el nombre del archivo. Por eso dice león, elefante, paloma, tigre y el hipopótamo. Entonces, si yo por ejemplo quiero desplazar la imagen del hipopótamo, tengo que asegurarme de estar en la capa correspondiente. Si quiero cambiar el tamaño de la palomita, no puedo ir directamente a la imagen de la paloma. ¿Por qué? Porque yo tengo activada esta capa. Si yo hago clic con la herramienta mover, hago clic derecho, fíjense que aparece distintas opciones. Capa 1, fondo y paloma. Si hago un clic acá, con el botón izquierdo para seleccionarlo, automáticamente me va a seleccionar esa capa. Si quiero seleccionar el tigre, voy acá, clic derecho, tigre, y lo puedo activar. Otra manera un poquito más directa es mantener presionada la tecla Alt y hacer un clic en la imagen. Esto, la tecla Control. Mantienen Control presionado y hacen un clic sobre la capa. Eso también permite que se puedan seleccionar los elementos un poquito más fácilmente. Lo que hace la tecla Control es lo siguiente, mientras yo estoy trabajando con la herramienta mover. La tecla Control activa esta opción que se llama seleccionar automáticamente. Si yo esto lo tengo activado, significa que donde yo esté posicionado con el cursor y hago un clic, se va a estar activando directamente esa capa, sin mantener control presionado ni nada. Simplemente voy a la imagen y ahí ya la puedo seleccionar. Y no tengo que, si tengo 50 capas, no tengo que venir acá en la lista de las 50 capas para seleccionarlas, porque se van a seleccionar de manera automática. Esta opción en un principio parece bastante buena, pero hay que tener cuidado porque si yo tengo muchos elementos y estos elementos se encuentran muy juntos uno de otro, yo puedo accidentalmente mover algo. Por ejemplo, acá había una separación entre la imagen del hipopótamo y el tigre, y al seleccionar el fondo estoy seleccionando la capa, esta que se encuentra acá, que es la número 1. Entonces estoy desarmando todo. ¿De qué manera se puede evitar? Simplemente podríamos bloquearla. Nosotros acá tenemos este objeto, esta capa, y acá tengo un candadito. Hacemos un clic y por más que yo esté acá, fíjense seleccionando el fondo, al estar bloqueada no se mueve. Así que tengan mucha precaución cuando estén trabajando con esta opción activada. Yo por lo generalmente lo tengo desactivado, así es más cómodo. Y voy con control y lo activo directamente.
pero ya eso dependerá después de cada quien. Y súper importante, siempre por cada cambio, por más chiquito que se haga, hay que ir guardando. Ahora, ya trajimos las fotos, pero obviamente se nota cada una de las imágenes, vemos esta línea divisoria, ya que las fotos son cuadraditas, entonces vemos estas líneas. Si yo me voy al PDF, podemos ver que no se notan esas líneas rectas, sino que más o menos hay como si estuvieran mezclando de alguna manera cada una de estas fotos. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar por partes. Vamos a ocultar estas de acá arriba y me voy a quedar solamente con el tigre y con el hipopótamo. Lo que voy a buscar es lo siguiente. Acá está pegadita una con otra. Lo que voy a hacer es lo siguiente, no lo voy a dejar así, o sea, pegadito en el borde. Voy a hacer que esta foto se coloque un poquito más adentro. No importa si tapa parte de la otra foto, lo voy a dejar así, más adentro. Es más, le voy a bajar un poquito la opacidad para ver más o menos cuánto es que se está desplazando. Y ahí estaría más o menos. Bien. Una vez que ya lo tengo, uno encima del otro, lo que voy a hacer es, desde el panel capa, le voy a aplicar una máscara de capa. ¿Y qué es lo que hacemos? Con la herramienta borrador, vamos a eliminar aquellos píxeles que no queremos. Vamos a cambiar el tamaño y vamos a borrar. Bueno, un poco más pequeño el tamaño y lo vamos borrando. O sea, lo que yo no quiero que se vea es esta línea recta que está acá. ¿Qué pasa? Si yo borro demasiado, fíjense cómo se ve el fondo negro. Por ese motivo se encimaron las imágenes, para que mientras estoy borrando no se vea ese fondo negro. Simplemente que se vea parte de la otra imagen. Igualmente no es que se va a estar borrando todo, es simplemente una sección. Esta línea es la que tiene que desaparecer totalmente. Y después las otras vamos reduciendo la opacidad para que se vayan fusionando con la otra imagen. Son dos hábitats distintas, pero fíjense que no les ocurra esto. Por ejemplo, yo estoy borrando y acá ya llegué al límite de la foto. Entonces no borran demasiado. Y si borraron demasiado, no se preocupen. Tienen la herramienta del pincel y ya pueden recuperar lo que borraron sin querer. Hasta acá se tiene que visualizar al 100% para que no se vea esa línea divisoria. Y después voy a reducir un poco más la opacidad y voy mezclando. Listo, entonces ahí ya acabo de mezclar una foto con la otra. Listo, y vamos a guardarlo. Y así voy haciendo con el resto de las imágenes. Esta palomita quedó muy grande. Recuerden no dejarlo justo en el borde, sino que quede un poquito más adentro. Y siempre usamos transformación libre, no se olviden de presionar Enter. No se olviden que tienen acá la opacidad, vayan jugando con los valores para
poder ver mejor el resto de las imágenes. Por ejemplo, acá necesito que el elefante se mezcle un poquito. Listo. Bueno, empecemos con la paloma. Máscara y borrador. Para que se elimine en su totalidad esta división, la opacidad va a estar al 100%. Primero en un inicio. Y después ahí lo vamos reduciendo. Siempre recuerden, los valores que yo utilizo no significa que tienen que ustedes usar exactamente esos mismos valores. Estos valores ustedes los van cambiando, porque todo va a depender de cómo ustedes quieren que quede el resultado final. Ahora vamos al elefante y lo mismo. Primero al 100% para sacar esta línea. No se queden con un solo tamaño de pincel, vayan variando. Esta parte oscura creo que es parte de la imagen de la paloma, sí. Fabián. Y acá hay una línea que no me gusta nada. Chuchis. Tengan presente que la dureza del pincel, yo por ejemplo estoy tratando de pasar en el borde y estoy eliminando parte del elefante. Eso por la dureza que está en 0%. Entonces si yo quiero borrar pero no quiero que se borre demasiado, le voy aumentando lo que es la dureza. Así que voy a ir con el pincel y acá la dureza la voy a subir un poquitito. Para poder acercarme. Y la opacidad al 100% si quiero recuperar en su totalidad todos los píxeles. Es un trabajo de paciencia, no hace falta que lo hagan muy apurados. Muy bien, estaría. Si quieren dejarlo igualmente para que no quede demasiado pegado uno con otro, le quieren dejar un pequeño bordecito, se lo pueden dejar, no hay problema. Entonces acá con el bordecito le hace una pequeña separación entre uno y otro. Yo voy a dejar así. Y acá el leoncito. Vamos a darle más para arriba. Transformación libre. Bueno, acá por una cuestión de orden me parece que el león va a quedar atrás del elefante.
Y acá no se olviden siempre de la máscara primero, antes de empezar a borrar. Al 100% primero, borramos los píxeles y después lo vamos reduciendo. Y listo, ahí lo tenemos, por lo menos hasta acá. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se fue entendiendo cómo lo iba haciendo? ¿Alguna duda? Bien, very good. Bien. Bueno, vamos a continuar con la partecita que falta. Acá tenemos una A y el resto del texto, África. Cuando trabajan con textos, acá no voy a hacer las palabras por separado. Antes de escribir, lo primero que voy a hacer es ir a la última capa, en este caso es la del elefante, y con la herramienta de texto, lo primero que hacíamos era fijarnos, bueno, texto horizontal por defecto, el color del texto, lo voy a dejar en blanco. Si lo quiero cambiar, simplemente hacemos un clic y podemos elegir el color que queramos, pero en este caso con blanco está bien. Voy a hacer acá, voy a usar la fuente Arial y el estilo Black. De la lista desplegable aparecen los distintos estilos, en este caso el Black está bien. Vamos a escribir en mayúscula y acá voy a poner. Al hacer un clic vemos que el tamaño es enorme. Por defecto está en 72 puntos, así que lo voy a reducir. Vamos a probar con 14. Ahí estaría. Todo en mayúscula, pongo la A, aprieto la tecla Enter y escribo el resto del texto. Algo que les puede ocurrir puede ser esto. Por ejemplo, acá en la capa dice África, pero solamente se ve la A. Con la herramienta mover, una vez que lo tengo todo, ahí aparece. El tema es el siguiente. Yo había estado trabajando con textos y había estado modificando algunas propiedades, pero en caso que a ustedes les ocurra esto mismo, van al menú Ventana y van a ir hasta las opciones de carácter. Desde el menú Ventana, carácter. Desde este panel van a tener las opciones básicas del texto. Voy a hacer un clic acá en la herramienta de texto para que las podamos ver. Tenemos la fuente y el estilo. Acá están la fuente y el estilo. Acá está el tamaño. Y acá, este que dice 70 puntos, este es el interlineado. O sea, la separación que hay entre una línea del texto y la otra. Entonces, el valor del interlineado es demasiado grande. Si yo lo despliego y le pongo, por ejemplo, 8, fíjense cómo se va reduciendo. Le ponemos 6. ¿Qué pasa? El interlineado sigue siendo muy elevado. Entonces acá le puedo poner, por ejemplo, a ver cómo quedaría con 0. Y me dice que no puede ser 0. O sea, sí o sí necesita un valor mínimo. Ahí tenemos 0,1.
Después acá en párrafo, pues tenemos dos pestañas. En caso que les aparezca simplemente carácter y no les aparezca párrafo, van al menú ventana y eligen la opción párrafo. Y acá hay otro valor que había estado manipulando, que es el que me permite cambiar la separación entre los bloques de párrafo. Nosotros acá en la palabra África no estaba completa, yo apreté Enter. Al apretar Enter hice un salto de línea y acabo de crear otro bloque de párrafo nuevo. Entonces tenemos por un lado el interlineado, que cambia la separación entre las líneas, y también tenemos lo que sería el espaciado entre un bloque de párrafo y otro. Este por defecto tiene que estar en 0. Y Enter. Este párrafo vamos a colocarlo acá junto con carácter, porque yo lo había sacado. Al haber modificado lo que sería el espacio en 0, fíjense que ahora quedó todo amontonado. Vamos en carácter y esto lo vamos a volver a poner más o menos en 30 es mucho, 12. Ahí está. Ahí ya pudimos modificar el tamaño. Esto es en caso que al momento de trabajar con el texto les haya ocurrido, pero por lo general, si ustedes no tocaron nada de las opciones de párrafo o carácter, les va a aparecer todo por defecto y no tendrían ningún inconveniente. Pero si en algún momento estuvieron manipulando algunos de estos valores, estos quedan por defecto desde la última vez que se usaron. ¿Cómo vamos hasta aquí con el texto? Bien, verga. Bueno, acá tenemos África. Yo necesito que la A no solamente tiene que ser más grande, sino que tiene que estar en el medio. Así que, así como está seleccionada la capa de texto, yo puedo ir nuevamente a ventana, ir a la opción de párrafo y acá cambiar la alineación del texto. Estas otras alineaciones aparecen como en gris, como que no se pueden utilizar, porque estas opciones son para textos que sean del tipo párrafo. Nosotros acá, en el momento que usamos la herramienta texto y hacemos un clic, estamos creando un texto de título, que eso después en el capítulo de textos los vamos a ver, los vamos a diferenciar. Pero por ahora tenemos lo siguiente: las alineaciones. Así que así como está, presiono alineación centrada. Vamos a moverlo y ahí conseguimos que la A quede justo en el medio. Ahora, la A tiene que ser más grande. Si yo uso transformación libre, voy a estar cambiando el tamaño de todo en general. Entonces acá vamos con la herramienta de texto, me posiciono dentro, o sea, dentro del área donde está nuestro texto, lo selecciono y desde carácter, ya sea desde la pestaña carácter o desde el cuadro superior de propiedades, tenemos la opción de cambiar la escala de nuestro texto. Ahí ponemos 60, por ejemplo. Si veo que quedó demasiado amontonado y quiero separarlo como está acá, entonces acá voy al interlineado hasta en 13, vamos a poner 16. Y ahí lo separamos de a poquito. Ahí está. Listo. Vamos a traer nuestra suricata, comadreja. Que para mí es una suricata, pero no importa. Clic derecho. Fíjense que
la fotito siempre encima del elemento que vamos a usar como contenedor. Cosa que después bueno, dependerá si ustedes siguen con Illustrator, cosa que ocurre todo lo contrario en Illustrator. Después en Illustrator, cuando lo vean, es al revés. La imagen va a estar por debajo y el objeto contenedor tiene que estar por encima. Pero bueno, acá en Photoshop es de esta manera. Listo. Y ahí conseguimos que la imagen quede dentro de nuestro elemento. Lo que nos falta para terminar es el tema de los bordes. Acá vemos que tiene como un bordecito blanco. Acá dice África. Si yo hago doble clic en la capa de texto, se selecciona todo el texto de manera automática. Si hago doble clic en el nombre, me permite editar el nombre. Si hago doble clic en esta área del nombre, se abre el cuadro de diálogo estilo de capa, que si yo hago clic derecho sobre el nombre y me voy arriba de todo, en opciones de fusión, se abre exactamente el mismo panel. ¿Sí? O sea, tienen dos opciones para poder abrirlo, ya sea doble clic izquierdo en esta área o clic derecho, opciones de fusión. Es lo mismo. También desde el menú capa pueden acceder a ese mismo menú desde las opciones estilo de capa, menú capa, estilo de capa, opciones de fusión. Bien, esto lo voy a correr un chiquitín al costado. Cuando abrimos el panel de estilos de capa, nos aparece toda esta lista de opciones. Y tenemos lista de estilos. En el medio nos aparecen las opciones para poder modificarlo. Y después acá tenemos la posibilidad de activar o desactivar la vista previa. Yo necesito aplicar un borde blanco. Así que acá yo puedo hacerlo mediante un trazo o quizás podría hacer un resplandor exterior. Vamos a verlos. Un detalle. Estas son casillas de verificación que se pueden activar o desactivar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros lo activamos, vemos los cambios de manera inmediata. Pero para poder editar, por ejemplo, el color, el grosor, yo lo que tengo que hacer es un clic sobre el nombre de este estilo. O sea, tengo que hacer un clic sobre el nombre trazo. En cuanto haga clic en el nombre trazo, vemos cómo se activa y acá en el medio nos aparecen las propiedades del estilo seleccionado. No se olviden siempre ese detalle, un clic sobre el nombre. Y ahora vamos modificando el tamaño y el color. Un clic en el color y acá en el tamaño lo reducimos. Ahí estaría. Entonces se puede hacer ya sea más grueso o más finito. Esto sería con el trazo. ¿Qué pasa con el resplandor? Si yo elijo resplandor exterior. Acá vamos a cambiarle, le voy a poner color blanco. Y acá en modo de fusión, esto lo voy a dejar en normal, para que se visualice sin ningún problema. Y después en el segundo grupo, donde dice extender y tamaño, podemos modificar lo que sería el halo, ese que se desprende. Si yo le pongo extender, vamos a reducirlo para que se vea bien. Fíjense que el extender, por más que lo aumentemos, si el tamaño está en 0 no ocurre nada. Por el contrario, tamaño y se va expandiendo ese resplandor. Y con extender vamos haciendo que se genere como un pequeño borde, como un trazo. Por lo general el extender tiene que estar un poquito menos o a la misma altura que el tamaño, para que quede bien. Entonces todo depende de cómo queremos el resultado. Si queremos que se genere como este halo, este brillo alrededor, usamos la opción de resplandor exterior. Si simplemente quiero un pequeño trazo, un borde, sin ese leve desenfoque alrededor,
dejamos solamente el trazo. Y nuevamente el grosor, eso ya va a depender del valor como ustedes lo deseen. ¿Cómo vamos con los estilos? ¿Alguna duda con el trazo y el resplandor? Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el de África. Me voy acá, me voy a la capa 1, clic derecho, opciones de fusión, y aquí. Si por ejemplo le pongo trazo, vemos cómo se aplica este borde, pero no solamente tiene como un borde alrededor, tiene como una especie de resplandor, ¿sí? Como un pequeño destellito blanco en algunas secciones. Esto se le llama efecto de relieve, bisel y relieve. El bisel es este pequeño bordecito que se genera con un pequeño brillo. Son las opciones que están acá arriba, bisel y relieve. Fíjense cómo hace este resplandor. Y ahí ven cómo se hace ese pequeño destellito. Y acá nos aparecen las opciones. A ver acá, modo resaltado, me dice trama, a ver si poniéndolo en normal. Sí, podemos hacer algún pequeño cambio, algún ajuste para que se... Fíjense que lo voy aumentando, que antes se veía así medio un gris apagado. Entonces hay que aumentarle la opacidad al 100%. Ahí se nota un poco más, pero no demasiado. Ahí está. Después la profundidad, esto se puede ir aumentando. Si el bisel va a ser más grande o más pequeño. Voy a sacar un poquito más. Y acá aumentamos la profundidad. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más resaltado. Si lo aumentamos demasiado, fíjense cómo se hace un borde, como un borde más definido. Ahí se va haciendo como medio desenfocado, más fuerte, y ahí se hace como un borde más remarcado. Si el tamaño lo aumentamos demasiado, fíjense que no queda demasiado bien, pues se mete mucho dentro de la foto y se pierde la definición. Entonces es un tamaño pequeño. Después tienen distintos estilos. Fíjense cómo quedó. ¿Qué pasa si yo puse OK? Fíjense que acá aparece bisel y relieve. Hago doble clic y puedo regresar. Acá se puede suavizar un poco para que no quede el borde tan marcado. Apenitas un poquito. Y acá tienen distintos estilos. Por ejemplo, dice relieve acolchado, inglés exterior, inglés interior. O sea, dependiendo qué opción se seleccione, vamos a tener un resultado u otro. Pero en este caso, con relieve acolchado, es el que da este pequeño resplandor por fuera. Redondeado, cincel duro o cincel blando. Y ponemos OK. Entonces ahí le da como otro efectito distinto. Pueden ir jugando con los valores e incluso pueden ir probando
otras opciones, a ver qué es lo que se consigue con otras opciones distintas. Y ahí ya tendríamos el diseño.